Hello. Somos Apoyo Positivo. Somos una ONG. Y no vamos a pedirte dinero. Ni dinero, ni te vamos a dar la chapa. ¡Somos maricones! ¡Somos bolleras! Somos intersexuales. ¡Lo que sea! Somos trans. Bisexuales. Heteros. ¡Cis! Somos VIH positivos. Somos asexuales. Queer. Etcétera, etcétera, etcétera. Somos personas. Nuestra lucha es crear una sociedad diferente. Más igualitaria y sostenible. ¿Por qué no hacemos más fácil la vida a las personas que nos rodean? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Somos diferentes de lo que te imaginas. Diferente. Comunidad. Derechos. Innovación social. Educación sexual. Violencia de género. Luchamos contra la xerofobia. No somos actores. La diversidad es la herramienta para conseguir el cambio. Y tú te preguntas, ¿qué podemos hacer por ti? Sí. Trabajamos en salud En educación, y por tus derechos. Te damos herramientas para ser quien eres. luchamos contra la discriminación por orientación sexual y de género. Tenemos proyectos para ti. Para mí. Para que desarrolles tu talento y creatividad. Por el cambio social. Ser diferente es natural. Estamos en Twitter y en Facebook. Estamos en Instagram. Grindr. Y la paz en el mundo. Eso es lo que quiero. Buenas tardes, Gijón, buenas tardes a todos los participantes de la conferencia y muchas gracias por contar en este pequeño espacio con mi presencia, con el trabajo de Apoyo Positivo como entidad social, en la temática que principalmente os voy a hablar, que es esa combinación de lo que es la implementación de la creatividad o el arte en los procesos sociales o las organizaciones sociales, con el fin de motivar o promocionar mucho más y provocar esa transformación social. Me llamo Jorge Garrido, soy director ejecutivo de Apoyo Positivo y secretario general de CESIDA. Y bueno, os voy a hablar durante este vídeo, que no va a ser muy largo y espero que sea interesante para la ponencia y para la conferencia, de varios puntos relacionados con esa implementación del arte en los procesos sociales y sobre todo en relación con la salud sexual y el VIH. Os voy a contar un poquito qué es Apoyo Positivo, cómo evolucionamos a ese modelo en el que se implementa y se utiliza mucho más el arte y la creatividad, qué proyectos se están trabajando y han salido de esa combinación y cuáles son los pasos futuros que queremos desarrollar en torno a esta simbiosis o correlación de lo que es el trabajo comunitario y social con el trabajo artístico. Pues empezamos un poco por el principio y os cuento qué es Apoyo Positivo. Apoyo Positivo surge en 1993 de manos de médicos especialistas del VIH en esos primeros años de la epidemia y personas afectadas directa o indirectamente por la misma, ¿no? En los primeros años surge como el típico recurso comunitario de respuesta al VIH, que surge en muchísimas ciudades de todo el mundo, muy centrado en la epidemia de aquel momento, en las personas afectadas y en un acompañamiento más en las circunstancias que rodeaban a la enfermedad aquel entonces, ¿no? De duelo, porque en muchos casos conducía a la muerte todavía, al no haber tratamientos, y de acompañamiento sin mucha respuesta, porque la realidad del VIH era muy diferente a la que es ahora. Desde aquellos años, en el 93 hasta 2018, que cumple nuestra entidad 25 años de trayectoria, han pasado muchas cosas y la epidemia del VIH ha cambiado radicalmente, ¿no? Tenemos muchísima más información, tenemos muchísimos más recursos y esto también de alguna manera ha ido haciendo una evolución o cambiando los propios modelos de intervención que tenemos desde los distintos espacios de la comunidad. Haciendo diferentes, de alguna forma también, todas esas estructuras sociales que intervenimos y probablemente afectando o haciendo también diferente el uso del arte y de la creatividad a lo largo y ancho de la historia de la salud sexual del VIH y de estas patologías que trabajamos, no solamente el VIH, sino por ejemplo la hepatitis u otras infecciones de transmisión sexual. Digo esto porque en los primeros años de la epidemia hubo mucha más expresión artística vinculada al VIH que en la actualidad. Quizá ha sido parejo a la propia evolución, como decía, de la epidemia y de los tratamientos. Los primeros años van más relacionados a una época sin tratamientos, con mucha más urgencia, con muchos más problemas, con una gravedad clara que producía incluso muerte. Y cuando surgen los tratamientos alrededor de los años 2000 de alta eficacia,
hacen que esa visibilidad de la propia comunidad VIH sea menor, con lo cual las expresiones artísticas conectadas empiezan a desaparecer, ¿no? Empieza a haber menos artistas de los que había en una primera época para trabajar o para expresar precisamente todo lo que había alrededor del VIH. Y había mucho que expresar y sigue habiéndolo por el simple hecho de que el VIH no es solamente un virus, sino que es un estigma o un virus social que implica muchas otras transversalidades y discriminaciones que existen dentro de nuestra sociedad y que no son de alguna manera trabajadas de manera correcta, y esto produce pues muchos efectos normalmente bastante nocivos o bastante problemáticos para las personas que sufren estas realidades, ¿no? En la actualidad, sin embargo, lo que existe es un pool, una cantidad de información muchísimo más práctica, muchísimo más conocedora de la realidad del VIH. Sabemos que la persona con VIH que toma su tratamiento y que está indetectable no lo transmite, como pone la sudadera de nuestra campaña actual para la Semana Europea del VIH y el Día Mundial del SIDA, que se celebra esta semana, y que, como veis, también es parte de esa expresión artística o de esa colaboración creativa que buscamos en Apoyo Positivo, que os contaré un poquito más adelante. En esos 25 años de evolución, no solamente del VIH, sino también os contaba de esa evolución artística al lado del virus y de las personas afectadas, Apoyo Positivo se constituye en un modelo diferente de los primeros años, ¿no? Y actualmente nos gusta decir que somos un recurso de innovación social comunitaria que atiende a la diversidad en diferentes áreas, las principales que se ven afectadas en una persona cuando vive una diversidad que no es normativa, ya sea el VIH, ya sea ser de una orientación sexual no normativa o una identidad de género no normativa, ¿no? Un recurso de innovación social comunitaria porque creemos firmemente que no solamente somos una ONG, que una ONG es un estado de ser para una entidad, como puede ser pues, ser una empresa. Sin embargo, lo que nos marca o nos diferencia, creemos con respecto a muchos recursos sociales en nuestra metodología, es que es un poco híbrido entre los dos espacios, ¿no? Entre el espacio social y el espacio de emprendimiento. Y así lo que hacemos es trabajar mucho desde la innovación social comunitaria en emprendimiento social. Innovación social comunitaria porque creemos firmemente que la innovación, o por lo menos el origen de la innovación, esa información clave para poder innovar biomédicamente, para poder innovar socialmente, para poder hacer determinados desarrollos, siempre se produce en los grupos humanos, en la comunidad. Y a partir de ahí se gestiona, ¿no? Lo vemos en muchos entornos, ¿no? El nada de nosotras sin nosotras es un claim bastante claro para entender que en todos los procesos creativos, en todos los procesos de desarrollo, la participación de las personas implicadas en esa problemática o en ese asunto, primero, y del mayor número de agentes, proporciona siempre un mejor resultado, ¿no? Entonces, esa innovación social es la que gestionamos desde Apoyo, no solo atendiendo las necesidades de las personas con una problemática en las áreas que trabajamos de salud, educación y derechos transversalmente a la diversidad, sino también bueno, pues innovando con ideas que además suelen ser muy cercanas a todo el trabajo creativo y artístico. Y por eso os cuento todo este conjunto de lo que supone Apoyo Positivo. En esa evolución, cuando llegamos a este modelo comunitario de innovación social, comenzamos a hacer un cambio de imagen, un cambio incluso de mensaje, ¿no? Precisamente por lo que os decía de que hay una información mucho más clara ahora, se sabe que funcionan los tratamientos perfectamente, se sabe que no se transmite si se toman los tratamientos, hay incluso medidas preventivas más allá del preservativo, como puede ser la pastilla preventiva del VIH, la PrEP, que todavía no tenemos en España, pero que es una realidad porque hay mucha gente que la compra vía online y que esperemos que en próximos meses esté disponible. El caso es que en ese modelo de innovación nos faltaba una pata que precisamente va relacionada con toda la parte de la creatividad y de gestión del talento de la diversidad. Para nosotros la diversidad no solamente es ese elemento transversal de trabajo en distintas comunidades, sino que además es la herramienta clara de cambio social. Lo que nos hemos dado cuenta en Apoyo Positivo es que el VIH nos permitía, como punta del iceberg de la sociedad, ¿no? Era lo que se veía, era el reclamo inicial para el que venían nuestros clientes, las personas que atendemos, pero a partir de ahí hay una pirámide de cosas debajo del VIH que son las que teníamos que abordar y que suponen una diversidad social que quizá estaba inframostrada a la sociedad, ¿no? Y a través de la gestión de esa diversidad y del talento creíamos que podíamos llegar a muchos más espacios. Así es como surge la idea de Algo está pasando. Algo está pasando es un proyecto de emprendimiento en diversidad con el objetivo de crear espacios en los que se produzca esa fusión de lo que es la atención comunitaria de necesidades que puedan tener personas afectadas por su diversidad y un espacio
en donde se gestione su talento, una especie de incubadora o espacio de coworking o espacio de crecimiento creativo. Empezamos con este modelo aproximadamente en el 2014, presentamos un pop-up con las ideas y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a trabajar en algunos de los proyectos que podían surgir de esta fusión, ¿no? En la que conectábamos personas de la comunidad, es decir, personas afectadas por VIH, personas de las comunidades de distintas disciplinas, ¿no? En primer lugar, para iniciar el desarrollo de las nuevas campañas, de la imagen de la entidad, cambiamos el logo, empezamos a desarrollar nuevos tipos de campañas y poco a poco nos dimos cuenta que las disciplinas artísticas eran esos elementos que buscábamos en muchas de nuestras campañas de comunicación, que se habían quedado atascadas en una comunicación muy clásica, ¿no? Yo recuerdo perfectamente en un momento determinado de todo este proceso que en una de las formaciones se nos planteaba que podía haber dos tipos de entidades sociales con respecto a la comunicación. Las entidades sociales que siguieran invirtiendo en modelos clásicos de comunicación en los que a lo mejor pues, hacer una campaña e imprimir 50.000 folletos, o las comunidades o proyectos comunitarios o sociales que implicaban la comunicación en su estructura como algo, bueno, pues como un esqueleto del trabajo desde la intervención social, pero esa comunicación sobre todo la aplicaban en un plan de comunicación que incluyese muchos factores de creatividad artísticos y sobre todo también la implicación de las nuevas tecnologías y las nuevas líneas de comunicación en innovación. Para nosotros fue claro, ¿no?, ese mensaje, porque lo que nos vinieron a decir es que la ONG que mantenía el modelo clásico de promoción y de comunicación con las comunidades, frente a la que podía innovar, nos encontrábamos que la clásica probablemente fuese a fracasar y nos afirmaban en esa formación que sería un modelo obsoleto en poco tiempo. Sin embargo, una que apostase por ese tipo de comunicación, bueno, pues tendría probablemente más posibilidades de sobrevivir en largo plazo. Y así es como empezamos a gestionar el modelo de la incubadora de Algo Está Pasando, ¿no? ¿Qué proyectos han surgido de ese modelo? Para que entendáis un poco más cómo funciona. La metodología es combinar, como os decíamos, personas, pacientes de esas comunidades afectadas por distintas problemáticas sociales con creativos de esas propias comunidades, es decir, todo ese lenguaje es común y las problemáticas circulan de distinta manera pero en un grupo común de gente, con profesionales sociosanitarios que dirigimos los proyectos o implementamos los proyectos y podemos también dar otra perspectiva, con lo cual al final lo que se genera es un espacio de design thinking o de diseño creativo y de pensar o de desarrollar ese diseño de manera común, con un proceso de curetaje de distintas ideas iniciales o piloto, y a partir de esas ideas piloto pues se selecciona un prototipo que es el que se implementa siempre con la participación de las comunidades y siempre con una línea muy creativa y 2.0. Siguiendo esa metodología de AEP, de Algo Está Pasando, han surgido proyectos desde el primer momento. Creemos que no solamente muy bien enfocados en lo que son los principios y objetivos de apoyo positivo como entidad, sino también en la parte creativa y en lo que se quiere conseguir cuando se desarrolla, por ejemplo, un proyecto cinematográfico o un proyecto audiovisual desde el punto de vista creativo. Por ejemplo, nuestro primer proyecto fue Diverses con X, precisamente para hablar de las identidades de género y las orientaciones del deseo y la diversidad en jóvenes. Diverses es un proyecto audiovisual que surge en relación y paralelamente con un encuentro de jóvenes, un campamento que realizamos en 2015 y que, bueno, pues a la vez que hacíamos ese proceso educativo con un grupo de jóvenes que representaban distintas diversidades, había jóvenes de nuestro grupo de toda la vida con VIH, jóvenes LGTB de nuestro grupo, jóvenes de otras fundaciones y asociaciones del entorno LGTB, migrantes, bueno, distintas diversidades, incluso con alguna diversidad funcional y cognitiva, que los juntamos durante un espacio de tiempo, unos días, en la realización de este encuentro joven por la diversidad, trabajando temas en talleres formativos y luego una parte de creatividad por las tardes, talleres creativos o de desarrollo creativo en los que gestionaban campañas que luego implementaron después del campamento. Bueno, el documental que grabamos fue como el diario de ese campamento,
y en el que salen los jóvenes de alguna manera hablando de sus propias diversidades y de cómo han vivido junto a otras diversidades, que incluso muchos de ellos nunca se habían enfrentado, ¿no? Como por ejemplo cuando le preguntabas a un joven trans por el VIH y te decía que nunca había conocido a una persona con VIH hasta ese campamento, ¿no? Y que entendía de repente las discriminaciones desde otro punto de vista, que el que le había dado únicamente su diversidad en la transexualidad, pero que a la vez había muchas líneas comunes, ¿no? Fue un trabajo artístico muy bonito, que pensábamos que simplemente iba a surgir como un vídeo educativo del proyecto y que podíamos así difundir mejor el proyecto y potenciarlo, pero salió un cortometraje documental muy interesante que tuvimos la oportunidad de difundir y distribuir en distintos festivales y ganar 6 premios nacionales e internacionales bastante importantes, entre ellos la mención especial del jurado en el Les Gay Cinema o el Festival de Venezuela de Diversidad. Bueno, una pieza que era la primera pieza para todo el equipo que trabajábamos casi en ella y que era un primer boceto de esos prototipos que podían surgir de este modelo de fusión de la comunidad, creatividad y nuevas tecnologías e innovación en un entorno creativo. A partir de Diversos, muchos proyectos han surgido, desde proyectos propios. Todas las campañas de apoyo positivo se rigen a partir de esa incubadora y se realizan en el modelo que os comentaba de co-creación, ese modelo de design thinking. No solo nuestras campañas, sino que hemos desarrollado campañas para otras entidades sociales. Estamos a punto de empezar a desarrollar campañas y proyectos creativos para empresas que nos han solicitado los servicios después de los productos que hemos ido creando, y eso además es parte del modelo que queríamos generar, ¿no? La propia comunidad gestionando su talento desde la comunidad a través de la creatividad, y esa incubadora o ese espacio de trabajo de talento creativo puede gestionar y puedes autogestionarse y conseguir fondos para cubrir necesidades de los tipos de trabajo que nosotros realizamos en una entidad como apoyo positivo. Después de Diversos, o diversas, vino Eli, que fue un cortometraje documental un poco spin-off de uno de los personajes que participa en Diversos, una chica trans que se llama Eli, y que fue el premio No Todo Film 2016 a mejor cortometraje documental y mejor protagonista femenina. Nos llamó muchísimo la atención, pero volvía a repetirse un poco el proceso de creación artístico, y de alguna manera esto nos hace ver que esa fusión sí que era efectiva, ya no era solamente un primer piloto que funcionaba, sino que al hacer un segundo documental, esa combinación de espacios conseguía un producto creativo con muchísimo más poder que el que se hace únicamente desde el espacio creativo. Al final, esa transversalidad de disciplinas que venimos trabajando en el ámbito sanitario, en el ámbito social, creemos que tiene mucho potencial en el desarrollo artístico, y se hace de alguna manera. Ya, pues evidentemente hay inmersiones de creadores en mundos o espacios sociales, sanitarios, cuando tienen que crear personajes o historias, pero se trata de crear un modelo de gestión común, no solamente de conozco una parte y cojo un conocimiento y lo aplico, sino una fusión de espacios para que el producto final sea mucho más adecuado. Después de Eli hemos presentado en años consecutivos al No Todo Film cortometrajes. El segundo año presentamos Santa Kira, que quedó finalista, y este año se ha presentado Pistoja, que ha sido de nuevo premiado en el 2018 como mejor cortometraje en el No Todo Film. Después de Diversos, viene Transversales, que es la segunda parte del cortometraje de Diversos, que se graba en un segundo campamento al año aproximadamente del primero, y que bueno, pues que nos permite ahondar un poquito más en esos aspectos, no solo que nos enseñaron los jóvenes en el primero de sus diversidades, sino en esa transversalidad que también existe entre las diversidades. No es lo mismo ser una persona con VIH de España y blanco, heterosexual, que ser una persona con VIH inmigrante negro en nuestro país, ¿no? El estigma del VIH se incluye o se incrementa junto a otros estigmas que supone esas comunidades y dificulta la vida de la persona muchísimo más. Eso es lo que vamos a ver en Transversales, que esperemos que esté difundiéndose ya por festivales muy pronto, ya que lo terminamos recientemente, y que bueno, pues incluye un poco ese siguiente paso, ¿no? Nos gusta trabajar también en proyectos continuados creativos para ir haciendo precisamente un reflejo de esa evolución educativa o social que hacemos a la vez.
Seguimos con más proyectos, hicimos algún proyecto de desarrollo creativo para otras entidades, algún proyecto audiovisual y de repente nos embarcamos, yo creo, en el mayor proyecto que ahora mismo a nivel creativo tiene apoyo positivo y que probablemente tenga más proyección, tanto ahora mismo como en el futuro. Y estoy hablando de nuestra serie online, nuestra serie Indetectables. Indetectables es un proyecto que surge precisamente pues, en la creación de una de esas campañas, cuando nos damos cuenta que podemos hacer una campaña, que hace falta un tipo de recurso audiovisual que rompa un poco el hielo y que no sea tan dramático en la explicación de la realidad del VIH ni de la salud sexual, porque esto ayudaría a evitar estigmas y a trabajar mejor todos los aspectos. Y en ese proceso de creación, con la metodología que os comentaba de co-creación con el equipo, personas con VIH, personas de las comunidades afectadas, etcétera, etcétera, se nos ocurrió crear Indetectables, una serie online, la primera serie online en nuestro país que habla sobre salud sexual y VIH, en la que en ese proyecto de co-creación lo que hicimos fue incluir a directores, guionistas, actores y actrices reconocidos en este país y también noveles, con el fin de gestionar esa burbuja creativa que diese lugar pues, a un proyecto audiovisual. Creamos Indetectables la primera temporada, que se llama Sexo, Drogas y tú, que está conectado porque es el mismo nombre que tiene nuestro programa de reducción de daños en consumo de sustancias. Por eso os decimos que esa conexión luego tiene mucho sentido, ¿no? Porque muchos de los pacientes de esos programas se van reflejados en la obra artística y viceversa. Mucha gente que esté fuera de la sociedad viendo ese corto puede saber que hay una conexión en un espacio en el que pueden ayudarle, ¿no? Indetectables, bueno, pues era un proyecto modesto que no sabíamos dónde iba realmente a llegar y hemos conseguido con la primera temporada estar en más de 85 festivales internacionales de cine, ganar premios, entre ellos algunos bastante importantes como el premio CIMA y Cine Entiendo en el Festival de Cine de Zaragoza, o recientemente ganamos el premio a Mejor Campaña Sanitaria 2018, los premios Jobel. A pesar de las dificultades con las que pasamos nuestro día a día, porque las entidades sociales tenemos muy pocos recursos y evidentemente menos aún cuando hacemos algo que no se supone que está dentro de nuestro trabajo o centro o objetivo, como puede ser el trabajo creativo, ¿no? Una ONG de salud sexual como puede ser Apoyo Positivo, pues se asocia directamente más a la atención de problemáticas, ¿no? Y no se piensa en esa creatividad que existe desde la comunidad y ese talento que he gestionado, una vez que además te ayudamos a evitar un problema o transformar un problema que tienes en no problemático. Lo bueno es que estás en un momento en el que a esa persona es llevada al talento, llevada a la gestión de su talento, eso tiene mucho más potencial porque hemos potenciado a la vez su autoestima y sus habilidades y sus capacidades. El caso es que, bueno, fue un éxito esa primera temporada, hemos recorrido mucho mundo con ella, hemos ido a muchos países, nos está abriendo las puertas de mucho trabajo para sensibilizar sobre el VIH, pero también para realizar nuevos trabajos creativos, y así es como establecimos la segunda temporada, que se presentó hace escasos 4 días en el Palacio de la Prensa, en Callao, en Madrid, en un cine, con la asistencia de muchísimos de los actores y actrices que han participado, como Aitana Sánchez Gijón, Ana Otero, Luis Bermejo, Carmen del Conte, Álvaro Fontalba, o directores de la primera temporada como pues David Belduque, Abril Zamora, Alberto Velasco, Roberto Pérez Toledo, Fernando Gamero. Llenamos el cine, que también eso es una cosa que llama mucho la atención, y la sensación es de que se está haciendo un trabajo creativo muy bueno porque había mucha gente del sector del cine, ya no era solamente la presentación con mucha gente relacionada con la ONG por lo social, ¿no? Indetectables rompe muchas barreras, muchos estigmas acerca de la realidad de la salud sexual, del VIH, de las comunidades afectadas, de una forma pues cotidiana y real, ¿no? Y esto hace o ayuda mucho a entender lo que pasa a muchas personas en el día a día relacionadas con nuestro trabajo, y lleva a esa herramienta que es el cine pues a un espacio de transformación social, claro, ¿no? Nuestros próximos pasos con respecto a todo este trabajo creativo que estamos haciendo, y que voy a incluiros en el otro tipo de proyectos que hemos ido haciendo y que van a seguir desarrollándose, es por un lado terminar la tercera temporada de Indetectables, que tenemos que grabar y presentar en 2019, ese es el objetivo, y que cambia radicalmente de concepto, o no, porque hemos trabajado en la primera temporada de Sexo, Drogas y tú, lo que eran las urgencias en salud sexual que suelen ocurrir, ITS, las metodologías para prevenirlas. En la segunda, que se llama Estigma, nos hemos centrado en lo que nos
para nosotros resulta clave para contener una epidemia como el VIH y otras problemáticas sociales relacionadas como es la discriminación. Y en la tercera nos vamos al origen de todo, para el concepto creativo que tenemos en la serie, en Apoyo Positivo, y se llamará Patriarcado, donde vamos a abarcar distintas temáticas en cada capítulo de la problemática social que tienen las mujeres y desde un punto para entender por qué otros grupos sociales relacionados o marginados o vulnerados por nuestros derechos sexuales y reproductivos tenemos tanta conexión con la problemática de la mujer y con el feminismo. Será un proyecto dirigido y hecho por mujeres para mujeres y que esperemos que tenga esa línea de continuidad tan chula que está teniendo el proyecto inicialmente. Si queréis ver algo de Indetectables podéis entrar en nuestras redes sociales o en la página indetectables.es, donde tenéis la primera temporada disponible y podéis ver los capítulos. Más proyectos. Estamos terminando un cortometraje documental sobre la historia del orgullo. Es un cortometraje que nos ha costado mucho sacar porque llevamos mucho tiempo, porque el concepto requería de muchos recursos y audiovisuales, ¿no? Y creativos para poder hacer un recorrido histórico. Y ahí nos hemos dado cuenta quizá de esa falta de creatividad asociada al movimiento social y comunitario que otros espacios sociales, otras ONGs u otros movimientos no han podido ver, no han visto tan clara y tan necesaria de hacer combinado, ¿no? Incluso nuestra propia historia como entidad de los primeros años. Ahora tenemos muy claro que esa simbiosis y comunicación conjunta no solo nos hace llegar mucho más a vosotros, al público, sino que nos hace desarrollarnos como entidad muchísimo más, ¿no? Terminaremos ese documental para lanzarlo, esperamos, en el Orgullo de 2019. Y es un recorrido, como os decíamos, histórico sobre la historia del orgullo, especialmente el orgullo nacional, el que se celebra o estatal en Madrid, ¿no? Como uno de los que inicia el movimiento en España y un poco como el referente de la comunidad o el referente clásico de la comunidad, ¿no? Porque ahora podríamos hablar de muchos cambios en la propia comunidad LGTB y sus referentes. De AEP y de este modelo de creatividad y comunidad que tenemos en nuestra incubadora surge también una aplicación móvil que se llama Preparados, que podéis descargaros en vuestros teléfonos y que incluye toda la información necesaria para el control de la salud sexual, para la gestión de la salud sexual y muy en especial de la pastilla preventiva del VIH que os comentaba antes, ¿no? Es un trabajo creativo, lo consideramos así porque es de innovación creativa en nuevas tecnologías, aparte de por el diseño que se ha buscado que sea muy concreto y con una creatividad específica. Bueno, pues porque en el proceso se ha utilizado también todas estas técnicas de design thinking y metodología de ecocreación y finalmente, bueno, pues ha dado un resultado creativo, ¿no? Tenemos también campañas que hemos desarrollado para otras entidades sociales. Acabamos de lanzar ayer la campaña Lo positivo es saberlo, o Sabes, que es la campaña que ha sacado CESIDA para promocionar la prueba diagnóstica de VIH, que hemos realizado junto a los directores Álvaro Pastoria y Antonio Navarro, llevando la producción desde nuestra incubadora con Javier Cámara y Ana Castillo de protagonistas. Podéis ver el resultado que precisamente con el trabajo con estos directores y su idea creativa, junto con la idea creativa que partía desde AEP, desde nuestra incubadora y el trabajo con la comunidad, creemos que la campaña es un ejemplo de nuevo de que se puede conseguir unos productos artísticos y creativos que transformen la sociedad claramente. También hemos iniciado un proyecto de teatro que comenzó el año pasado, un proyecto que se inició con el grupo joven, especialmente son jóvenes LGTB, y que lo que buscaba de alguna forma era crear a través de la improvisación y de este formato de co-creación y creatividad compartida textos que expresasen muchas de las realidades que trabajamos en la sociedad, en nuestra ONG y en este grupo joven. Así crearon aproximadamente 3 textos más desarrollados que se crearon posteriormente en un formato de obra de teatro y que llegaron a estar incluso programados en la ciudad de Madrid en varios espacios. Actualmente lo que vamos a hacer es retomar estos modelos ya creados para profesionalizarlos e intentar hacer que sean realmente obras que podamos difundir en institutos, colegios y llevar en esa línea igual que los cortometrajes por pues, la promoción o distribución audiovisual, pero en este caso teatral. Y nos gustaría seguir ahondando un poco en el teatro porque no solamente es un recurso creativo, como estamos hablando aquí, o artístico, sino que es un recurso terapéutico y estamos viendo cómo puede ayudar a problemáticas además bastante graves y desconocidas o nuevas, como puede ser el fenómeno del chemsex o uso sexualizado de drogas. Más o menos esa es la burbuja de apoyo positivo. Espero que hayáis entendido un poco cómo para nosotros el elemento artístico y creativo es un elemento transversal
que va pegado a la transversalidad de la diversidad en nuestro trabajo y que consideramos que esa diversidad junto a la creatividad son las herramientas adecuadas para el cambio social necesario hoy en día y para que emerja precisamente todo ese talento y toda esa innovación que parte, como decimos siempre, de las personas y de la comunidad. Volver a agradeceros vuestra atención, agradecer al Congreso el querer tenernos y tener apoyo positivo en nuestro trabajo en este espacio, y si queréis resolver cualquier duda o conocernos un poco más podéis entrar en nuestra web, que es apoyopositivo.org, nuestras redes sociales, o también podéis contactarnos en info@apoyopositivo.org o mi correo, que es coordinación@apoyopositivo.org. Muchas gracias y que vaya bien el resto del Congreso y feliz. Buenas tardes a todos. Voy a proceder a presentar a la ponente de la conferencia de las 5 de la tarde, en la que está basada en la creatividad y el arte como herramienta transformadora de la sociedad, la evaluación de los resultados de los proyectos culturales inclusivos, las artes visuales y la gestión cultural dentro de la red de Internet como cambio de investigación para nuevas prácticas artísticas, pero también como nuevos campos de expresión artísticos para personas que quieren reflejar su situación social, de discapacidad personal, profesional, bueno, expresarse, y que tienen ese medio. Quiero dar las gracias a la ponente que vamos a tener ahora mismo, Gail Langar. Es un placer tenerla aquí. Es licenciada en... Gail Langar es autora del programa de inclusión social Detectives del Arte, que está implementándolo en el Museo de Bellas Artes de Asturias y en las aulas hospitalarias de Luca. Es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo, técnico superior en Educación Infantil, posgrado de la Universidad de Alcalá de Henares en experto en trastornos del espectro autista, TEA. Hoy por la mañana donamos una silla a la asociación Adansi de familias con familiares de autistas. Fue casualidad, pero coincidió y estamos muy orgullosos de ello, la verdad. Es posgrado de la Universidad de Burgos en Tecnología y Autismo. Dirige el Centro Psicopedagógico Entramados en Oviedo, donde se desarrolla parte de su labor profesional como terapeuta de habilidades sociales a través del juego, el arte y la tecnología, así como estimulación curricular, talleres de equipo educativo y modelo centrado en la familia. Es creadora de otro programa inclusivo llamado Patios y Parques Dinámicos, que promueve la inclusión a través del juego en los tiempos de recreo y parques, a la vez que funciona como medida preventiva del acoso escolar. Bueno, en esta conferencia yo simplemente voy a hacer la presentación, dado que ella es la profesional, ella es la que desarrolla estas labores dentro del Museo de Bellas Artes, que a mí me interesan muchísimo, que los niños con discapacidad o las personas con discapacidad accedan a los grandes museos y a los centros grandes de arte asturianos y españoles, bueno, o del mundo. Y también me interesa muchísimo porque está desarrollando una gran labor con los niños autistas, que en esta ocasión, tanto como los niños con cáncer, y la última asociación a la que donaremos la silla antes de terminar el congreso, espero el domingo, logramos enfocar el congreso dentro del campo que yo quería, que era la discapacidad, la accesibilidad y las nuevas tecnologías. Entonces, yo acto seguido la dejo a ella que desarrolle su ponencia y me levanto. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias a la organización, a Tote, por darme esta oportunidad de compartir con vosotros pues mi experiencia en el Museo de Bellas Artes de Asturias con el programa Detectives del Arte y compartir también una reflexión con vosotros de lo que es para mí la inclusión y cómo se plasma y cómo se vive en un contexto museístico y cómo llega a todos y a todas a través del arte.
En imagen podemos ver, bueno, diferentes momentos captados en el Museo Pompidou de París, y mientras yo paseaba este verano por él, me hacía una pregunta. ¿Cómo estará percibiendo cada una de las personas con las que me cruzo el arte que tenemos ante nuestros ojos? Si algo tiene el Pompidou es que es sorprendente en cada rincón, ¿no? Es muy interesante. Pero mi reflexión interna iba sobre cada uno lo percibimos diferente, ¿no? Si algo tiene el arte es que es inclusivo por se, o per se, mejor dicho. Ante una obra, una escultura, un cuadro, ante una situación artística, pues podemos tener diferentes reacciones. Puede ser incluso de rechazo, puede ser de acercamiento, puede ser de interés, puede ser de emoción positiva y de quedarte embelesado. Puede ser, bueno, pues reacciones tan variadas como somos las personas, ¿no? Totalmente diversas. Por ello considero que el arte es inclusivo. Sea lo que sea que tengamos ante nuestros ojos, nos va a hacer reaccionar de alguna manera. Ya digo que aunque sea una reacción negativa, esa obra nos está removiendo algo. Da igual la diversidad que tengamos, da igual cómo seamos, cómo pensemos, qué idioma hablemos, cómo seamos físicamente, algo nos va a transmitir. Y de ahí parto para todo mi trabajo. Nos vamos a otro museo, en este caso el Louvre. Y bueno, la imagen que tenemos en pantalla es la antesala de un lugar muy famoso, ¿no? Donde está la Mona Lisa, la Gioconda, y la verdad que el barullo de gente es impresionante, ¿no? Cuando entras a esa sala. Tanto que la gente se olvida que está en un museo, parece más un espectáculo. La gente habla, se saca fotos de mil maneras, de mil posturas, se pierde un poco el sentido de estamos en un museo, vamos a disfrutarlo, bueno, pues con el recogimiento propio, ¿no? que implica estar en un espacio como este. A ver, mirad lo que nos pasó cuando estábamos en el Louvre, ¿vale? El primer acercamiento que tuvimos fue no podíamos ver la obra, ¿vale? También nosotros hicimos las fotos, así también a lo loco, nos pusimos como si estuviéramos en un concierto de rock, sacando fotos, nos hicimos selfie cuando conseguimos acercarnos a la Gioconda. Bueno, parece que se transmite ahí una energía, un fenómeno fan que te empapa, ¿no? Lo mejor de la visita al Louvre fue esto. Después de estar peleando para traspasar las barreras humanas y conseguir una buena posición, de repente llega este señor. Había una especie, ¿veis bueno, no puedo marcarlo, ¿no? Una especie de mostrador doble, o sea, como un caminito de madera marcado. Del otro lado, donde yo estoy sacando la foto, pues estaba todo ese público que veía sacando las imágenes y los selfies y demás. Y de repente aparece este señor en su vehículo del museo y disfruta de la obra en plena tranquilidad. Y iba a decir gracias a su diversidad funcional, y la verdad es que gracias a su diversidad funcional pudo disfrutarla plenamente para él. Bueno, me encantó ver la situación, vivirla, fue maravilloso, fue una sensación de menos mal que puede, es que si no sería imposible con el completo barullo que había allí de gente, ¿no? Entonces, de hecho, hubo un momento de que la gente hizo ¡oh! Porque no nos lo esperábamos, y fue una lección de vida, y de accesibilidad sobre todo, una lección de accesibilidad. Y ahí lo veis, cómo iba él observando, y nada, estuvo un ratito y se fue y continuó la visita con su familia, la gente que venía acompañándole, que estaba en otra zona. Seguimos viajando, ¿vale? El museo de Quabrali, seguro que no lo pronuncio bien, pero lo tenéis en pantalla puesto. Es el museo que hasta el momento me he encontrado más accesible. Seguramente en el mundo habrá, no he viajado tanto, pero este me lo encontré también en París, y de hecho en su web ya lo señalaba como un museo accesible.
una experiencia fantástica, poder encontrar, bueno, pues, opciones auditivas, visuales, táctiles, lenguaje en braille, mapas visuales, información pictografiada. Era todo, estaban todas las opciones del mundo para llegar a todas las personas, seamos como seamos, ¿no? Es un museo sobre culturas del mundo y etnografía, impresionante, muy muy interesante, y tiene una gran parte de su obra, pues eso, con una información accesible. Os recomiendo entrar en la web porque de verdad que merece la pena, y si podéis en alguna ocasión pasear por allí, mejor todavía. Está muy cerquita de la Torre Eiffel. ¿Y en Asturias? ¿Qué tenemos en Asturias? Pues en Asturias tenemos experiencias muy interesantes, y a mí hay una que me gustaría reflexionar con vosotros, que se da en todo el país, la Noche Blanca. ¿Qué sucede en la Noche Blanca? Que de repente los museos se llenan, hay colas interminables, la emoción nos embarga por el arte, nos guste o no nos guste, pero esa noche todo el mundo entra a los museos. El Museo de Bellas Artes de Asturias hace una cola impresionante. La imagen es de un momento de esos, ¿no? Ya dentro de las salas de la ampliación. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que nos llama a las personas para esa noche acercarnos de esa manera tan exagerada? Porque realmente es exagerada, a los museos, a las actividades artísticas cuando están ahí. La vida cultural asturiana pues es bastante potente. Los museos están abiertos, son gratuitos. Podemos entrar cualquier día a verlos. Y sin embargo, bueno, cada vez tienen más visitas, pero sin embargo parece que hay que hacer algo que sorprenda, ¿no?, a la población en general para atraer. Bueno, la Noche Blanca es una herramienta estupenda. La verdad que a mí me encanta. La de este año me la he perdido por viajar, ¿no?, por estar trabajando fuera, pero la de Oviedo. Espero no perderme otras. Organizando aquí las ideas para la ponencia, pues claro, de repente dije noche, pues me fui hace muy poquito, bueno, fue en septiembre, estuve en un congreso también de arte internacional en Granada, y yo me fui a hacer la visita nocturna a la Alhambra. Algo tiene la noche, ¿no? Quizás tengamos que hacer más actividades nocturnas, pero en la Alhambra la verdad que había mucha gente. Las entradas para la visita nocturna se agotaron rápidamente, tuve que cogerla con semanas de antelación. Bueno, quizá tengamos que darle un giro a nuestro concepto de atraer, de abrir puertas y de que la gente de a pie entre a ver arte. Quizás, puede ser. Otra experiencia, una experiencia sensorial. Y hablando de la noche, esto fue de día, pero luces, muchas luces, en el atelier de Les Lumière, pues la obra de Gustav Klimt, por todos los rincones, con música. Fue impresionante, la experiencia fue impresionante, ¿no?, para los sentidos. Se trata de un antiguo almacén que han preparado para proyectar obras de arte e instalaciones desde todos los ángulos de la sala. Es un espacio muy amplio y te metes completamente en las obras, ¿no? Eres color, eres forma, eres música, porque la música acompaña, eres arte. De repente te encuentras dentro de las obras. Una experiencia fantástica, y que, bueno, la he puesto como otro reflejo de una versión más novedosa, ¿no?, de lo que es este acercamiento al arte. Ya no entramos a un museo, sino que vamos a un lugar que tampoco estaba muy céntrico. Vamos a un lugar especialmente a ver actividades como esta. Creo que por España, en Alicante, había una sobre Van Gogh, si no recuerdo mal, en estas fechas o en fechas futuras. Es muy interesante. A ver. Bueno, nos volvemos a Asturias. En Asturias hay arte, por supuesto, hay accesibilidad. Sí, debería haber más también, mucha más, desde luego. Pero nos encontramos actividades como la que yo os vengo a compartir con vosotros, que es Detectives del Arte, y ahí tenéis 3 imágenes
para que, bueno, veáis cómo se desarrolla, aunque voy a contaroslo con más detalle, ¿no? Veis que en la de arriba se ve gente adulta, bueno, los niños estaban delante sentados. Esas personas, esos adultos, venían de una asociación de Galicia, interesados por el programa, venían a formarse, venían a vivir Detectives del Arte, querían saber de qué era. Y al principio iban a venir 2 personas y al final aparecieron 14. Un domingo, que era su día de descanso, y vinieron desde Boiro, que no está precisamente ahí al lado, a conocer el museo y a vivir Detectives del Arte. Los niños y las niñas que veis también sentados, pues es un grupo inclusivo. Hay niños y niñas que tienen trastorno del espectro del autismo y otros que no. Eso es Detectives del Arte, un punto de encuentro para vivir una aventura a través del arte en la que todos, seamos como seamos, tendremos nuestra accesibilidad cognitiva, comunicativa y sensorial. Y la clave para ello son el uso de materiales equitativos. La comunicación, lo que veis que yo tengo en las manos es la libreta de comunicación, donde llevo pictografiado toda la explicación, todo lo que yo voy contando de manera oral, va pictografiado en la libreta. Además lleva un sistema de lectura fácil y letras mayúsculas para facilitar la lectura global, y está escrito en una fuente de Open Dyslexic para facilitar la lectura y la comprensión lectora a las personas con dislexia. Por el momento no he tenido que pasarlo a braille. Signos tampoco se ha dado el caso, alguno me sé, debería aprender más y sobre todo practicarlo más, pero si fuera necesario pues habría que añadirlo, desde luego. Bueno, Detectives del Arte comienza en el año 2014 en Oviedo, en el Museo de Bellas Artes de Asturias, como un proyecto que yo presento al museo buscando actividades de ocio para las personas que están dentro del espectro del autismo. Realmente hay poquitas actividades que sean cómodas sensorialmente y comunicativamente para ellos y para ellas. En estos años las cosas han ido cambiando, avanzando, y bueno, esa inclusión social que trabajo en los patios, con el programa Patios y Parques Dinámicos, pues también se aborda en el museo con Detectives del Arte. Ahí nos veis, ¿no? Nos podéis ver qué grupos más amplios somos y cómo disfrutamos todos. ¿Qué objetivos tenemos? Pues bueno, el primero sería conocer y disfrutar el arte. Acercar a las personas, a las familias, a los niños y a las niñas a ese lugar, a esa joya que tenemos en Oviedo, que es el museo, a su fantástica colección, pues acercarles, que no sea solamente un edificio que está ahí al lado de la catedral, sino que se atrevan a entrar, porque a veces dudan. Los papás me lo suelen decir, pues mira que me lo pasé bien y yo nunca había entrado aquí, ¿no? La sesión que tuvimos el domingo pasado, pues una abuela se quedó después por el museo, mientras los demás nos fuimos al taller a hacer actividades. Es un momento para acercar a grandes y a pequeños, bueno, pues el arte. También tenemos como objetivo ser herramienta de inclusión social y de ocio cultural. Como os decía, hay poquitas opciones, hay que generarlas, hay que crearlas. Os animo a que si tenéis ideas, las pongáis en marcha. Busquéis dónde y cómo. Bueno, el cómo seguro que lo sabéis, pues si tenéis la idea ya está. Y es que hay que ponerlo en marcha porque nos hace mucha falta. Propiciamos también la interacción entre iguales, entre niños y niñas. Los Detectives del Arte tienen entre 4 y 12 años. Alguno de 3 ha venido y también lo hemos pasado muy bien con él. Y ser punto de encuentro entre familias. Un punto de encuentro en el que esas familias, que muchas de ellas viven situaciones que rozan la exclusión social, ¿no? Porque dudan de ir con sus niños a determinados sitios, que esperan que alguien les invite a un cumpleaños en el cole, que luchan día a día por ser más visibles, por concienciar a la sociedad, porque el colegio les entienda, porque sus niños tengan amigos. Pues esas familias de repente en el museo encuentran a otras familias en su misma situación y a familias que no tienen a nadie dentro del espectro del autismo que vienen a vivir con nosotros la aventura. Entonces, pura magia, o sea, se genera un ambiente fantástico.
Otro de los objetivos es conocer pues, un espacio amigable y visualmente ideal para una persona que es pensador visual, como son aquellos que están dentro del espectro del autismo. Además, sensorialmente, un museo es toda paz, menos el momento aquel del Louvre, que ya os contaba que había mucho ruido, pero un museo es paz, la luz es ideal, ni es fuerte ni es muy tenue, hay unas normas muy claras, todo esto ayuda, hay mucha tranquilidad, todo esto ayuda a que sea ese espacio amigable que tenemos que aprovechar, que tenemos que disfrutar. Y bueno, otro de los objetivos sería participar en una actividad motivadora e inclusiva, ¿no? Tenemos que hacerlo motivador. No es lo mismo hablar de Miró o de Picasso a un niño de 5 años, ya esté dentro del espectro, como no. Hablarle de arte y de técnicas o hablarle desde un punto de vista cercano, de juego, de llevarnos la motivación al terreno de la investigación de detectives del arte. Por ejemplo, si estamos en una sesión sobre Picasso, pues vamos a tener un Mr. Potato al que modificaremos y añadiremos tus elementos, por ejemplo, ¿no? Siempre va a estar la motivación ahí. Y puede ser un tema pues bastante denso, como puede ser un apostolado del Greco. Vais a ver imágenes después de un apostolado del Greco y cómo jugamos al quién es quién con ellos, cómo los convertimos en apóstoles. Con niños hay que jugar y con mayores también. Vamos a continuar. Bueno, se han establecido, de una manera muy natural, hemos ido evolucionando en 3 fases. En la primera fase venían durante 2 años niños y niñas con trastorno del espectro del autismo y aquellos niños y niñas que ellos invitaban, ¿vale? Pueden ser compañeros del cole, amigos, familiares, solo niños y niñas. En el 2016 el museo me propone darle un paso, un giro y que vengan en familia. Es muy interesante trabajar en familia, mucho. En Entramados trabajamos siempre centrados en la familia, así que me pareció estupendo. Y ahora pues son familias con miembros con TEA y familias sin TEA. Y es curioso, porque antes había que invitar a las familias sin TEA y ahora mismo las familias sin TEA ya están pendientes de cuando sale la inscripción y se apuntan. Y eso es genial porque se olvidan de la etiqueta que socialmente se ha puesto a ese niño o a esa niña, ¿no? Y realmente es que hay que olvidarla. Son personas, somos personas. Y la tercera fase, tengo la suerte de contaros que empezó el martes pasado, y es que me he llevado detectives del arte, me he llevado un cachito del Museo de Bellas Artes de Asturias a las aulas hospitalarias del Hospital Central Universitario de Asturias. Un programa que nace para personas con autismo, se puede extrapolar a cualquier ámbito, y así lo estamos viendo. En las aulas hospitalarias la verdad que la experiencia fue fantástica. Y también a finales del curso pasado, desde Andalucía me solicitaron formación desde los centros de formación de profesorado para llevar el programa a sus aulas. Ahora mismo tenemos la suerte de tener las redes sociales, tenemos internet, Google nos lleva a cualquier museo del mundo, las imágenes están ahí y en cualquier colegio podemos proyectar y vivir arte y hacerlo inclusivo. Cuando alguien viene al museo, yo no le conozco, ¿vale? La gente se inscribe en el museo, la actividad es gratuita, la inscripción la hace en el museo y yo realmente no conozco a las personas que se apuntan hasta el momento clave de que empieza la sesión. Y sí es verdad que hay familias que van repitiendo, ¿vale? Porque ya son años y les gusta y van repitiendo, y si cogen plaza, porque tampoco hay muchas plazas, pues vienen y además acaban bastante rápido la inscripción, ¿no? Quiero contaros con esto, lo que quiero explicar es que cuando hay que programar una sesión no conocemos a los usuarios. Hay que programarla desde la ignorancia, pero realmente desde el conocimiento de la diversidad. O sea, tienes que partir de que cualquier persona va a venir a la sesión y tienes que partir de la situación de que tienes que atenderla, de que tiene que vivir el arte como una experiencia interesante,
Ya no digo que guste o que no guste, ¿vale? Me ha pasado con familias que algún cuadro, por ejemplo, miro, algún papá me decía, pues no me gusta, y siempre alguna mamá que sí. Y niños que con el Greco pues tampoco, pero vivieron la experiencia, se acercaron a él. Os lo cuento así porque al final hay que hacer una evaluación, ¿no? Y en la evaluación ellos nos ponen lo que les gustó más y lo que les gustó menos. Y en esa experiencia está pues la magia del arte, ¿no? De poder sentir y remover cosas y crecer como personas con esa experiencia. Bueno, la rueda de implementación la tenéis en pantalla. Os comento que cada año hay una programación. El museo solicita una propuesta de programación, se les envía y ellos deciden, ¿no? Si se continúa con la actividad o no, si les gustan las actividades propuestas, si hay unas actividades que interesen y demás. Bueno, pues por el momento íbamos. Tenemos una actividad al trimestre, en el museo. En las aulas hospitalarias este año vamos a tener 6 sesiones, 5 en el hospital y 1 en el museo. Pensando que al museo vengan niños y niñas que están hospitalizados, pero que en algún momento pueden salir, ¿no? Que están también de hospitalización domiciliaria. Va a ser muy interesante y muy divertido. Bueno, después viene el momento de elaborar el material, y os digo que tenemos que tener pendiente siempre en la cabeza que no conocemos a nadie y que tenemos que hacerlo con un sistema basado en la equidad. La equidad es la base de todo. Es dar a cada uno lo que necesite para estar en las mismas situaciones, o sea, en el mismo punto, que nadie se quede atrás, que todo el mundo pueda acceder a ese juego, a esa propuesta de investigación que yo hago, que da igual que hables, que no hables, da igual que camines, que no camines, que todo el mundo pueda participar. Hay una inscripción, que ya os decía que las plazas vuelan. Si alguien está interesado, todavía no hay fecha para la próxima, pero será el siguiente trimestre. Hay que estar atento a las redes sociales del museo y a las mías, que lo ponemos. Se envía una información a las familias anticipando de qué va la actividad y a qué hora quedamos y a qué hora hay que entrar y tal. Y después tiene lugar la sesión. Un domingo de cada trimestre, consta de una parte en el museo, en las salas del museo, ya sea en la ampliación o en el Palacio Velarde, o en el resto de las habitaciones, y una segunda parte en el taller educativo del museo. La imagen que tenéis en pantalla es un momento del taller. Bueno, ya os comentaba, ¿no? El principio de equidad, fundamental, y el diseño universal de aprendizaje también, para fomentar y para abordar de una manera real y efectiva esa accesibilidad. Imprescindible. Si no tenemos esos dos principios sobre la mesa a la hora de programar y de crear el material y la aventura detectivesca, vamos mal. La motivación, también os comentaba, cómo atraer hacia el arte, y hay que potenciar esa accesibilidad comunicativa, cognitiva, sensorial, física. Hay que tener en cuenta también los diferentes estilos de aprendizaje que tenemos todas las personas. Podemos tener un aprendizaje visual, pues lo vamos a tener en cuenta. Un aprendizaje oral, ¿no? A mí me lo cuentas y yo lo aprendo muy rápido. O yo lo tengo que ver para aprenderlo. O yo necesito tocar, ¿vale? Manipular para aprender. Y también la velocidad de procesamiento. No todos somos igual de rápidos procesando la información que nos entra, ni generando una respuesta. Y eso hay que respetarlo. Y esto, bueno, os hablo de detectives del arte, pero cuando hablo de patios y parques dinámicos, de opciones de juego en recreos y en colegios, pues es lo mismo. Hay que tenerlo siempre como base. La inteligencia emocional, pues también, claro, las emociones, que todos vivimos emociones y también tenemos que tenerlas ahí. Y la creatividad o la no creatividad. Cuando una persona viene al museo a una sesión de detectives del arte, puede ser lo más creativo del mundo o no saber coger un lápiz, no importa, ¿vale? Hay personas que están dentro del espectro del autismo que son grandes artistas, y hay otros que no tienen pues
nada, o sea, no les interesa, no les gusta, no se les da, como a cualquier otra persona, igual. Por eso es el último punto de la programación, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta, hay que tener actividades creativas para aquellos que sean creativos y actividades que no sean creativas, pero que estimulen la creatividad para aquellos y aquellas que no lleguen de una manera automática, ¿no?, a ello. Por eso las actividades suelen ir programadas en 3 niveles de complejidad. Ya os decía antes que va desde los chiquitines de 4 años y alguno de 3 hasta los de 12, que ya son bastante mayores. Por ejemplo, en la imagen que tenéis en pantalla era una sesión que se llamaba Miro tu cara, mira mi cara, ¿no? Era para establecer contacto visual, conocer las emociones y buscábamos por el museo expresiones. Nos decía que siempre hay que partir de que no conocemos a las personas que vienen, pero hay que hacer una buena programación. Eso sería ya cuando estamos en marcha. Comienza la sesión, estamos en el hall del museo, hay un sofá blanco súper largo y ahí es donde hacemos la recepción. Ahí llegan las familias, ahí llegan las personas que van a participar y lo primero es la presentación. Nos pasamos nuestra lupa de detectives y nos vamos presentando unos a otros. Toda la sesión va a ir pictografiada, como os contaba al principio, vais a algunos ejemplos y también hay un especial punto de cuidado con los elementos de transición, ¿no? Cuando hay que trasladarse por el museo, hay que dejar muy claro dónde vamos y cómo vamos, ¿sí? Y también que tenemos las normas de uso de ese espacio museístico, también las vamos a recordar en esta presentación. En este momento del traspaso de lupa, en el que todos nos vamos conociendo, pues las normas del museo las explico o las recuerdo, siempre con lenguaje positivo, y les indico que nos vamos a trasladar pues a la sala número tal, o vamos a subir las escaleras y vamos a llegar a tal sitio, pero siempre con la imagen real y el pictograma, ¿vale? Y el texto en lo que se decía lectura global. ¿Veis arriba? Bueno, que simplemente nos sentamos y nos presentamos con la lupa, ¿vale? Para que veáis un ejemplo de cómo marcamos esas transiciones, esos momentos de nos vamos colocando para después hacer la actividad. Cuando subimos a ver. Sí, ahora. Cuando subimos o cuando pasamos a la sala, pues ahí lo que yo hago es explicarles pues una obra, un autor, una temática, en lo que nos haya llevado ahí, ¿no? El título de la sesión ya refleja lo que vamos a disfrutar ese día y a trabajar desde un punto de vista artístico. Hacemos, bueno, pues yo les doy una explicación, ya os vuelvo a decir que siempre con todos los apoyos comunicativos, y después hacemos una serie de juegos y dinámicas artísticas grupales, en su mayoría grupales. Siempre llevo la opción de, por si hay alguna persona que no está cómoda en grupo, algún niño o niña o familiar, pues la opción de que lo pueda hacer individual, ¿vale? O en grupo o familiar, pero con el objetivo de, en cuanto yo veo que están más cómodos, decir, ¿y si os unís a este grupo? Que así os conocéis de paso, ¿no? Y compartís el juego. Bueno, os comentaba hace un ratito lo del apostolado del Greco. Pues después de jugar al quién es quién y verla con ellos, con todos los apóstoles, y jugar a las diferencias y más cosas, nos convertimos en ellos, ¿no? Entonces nos hicimos fotos, cada niño o niña eligió qué atrezo quería ponerse. Primero yo di el modelo, claro, siempre el adulto, el profe en este caso de arte o de juego, de lo que sea, debe dar el modelo, y fueron pues jugando y sacándose sus fotos convertidos en obras, ¿no?, del Greco. Bueno, ahí tenéis más ejemplos. Hacemos también cuentos vivenciados con movimiento controlado, porque son niños y niñas, no debemos olvidarlo, y necesitan moverse, y el museo pues claro, tiene unas normas muy claras y el movimiento tiene que ser tranquilo y pausado, ¿no? Entonces también damos tiempo a ese movimiento controlado, ¿no?, a través de cuentos vivenciados. Ya en el taller didáctico lo que planteo son actividades artísticas variadas y divertidas, y eso con 3 niveles de complejidad.
Veis momentos del taller en el que participan, ahora mismo que vienen en familia, participan las familias y participan los niños. Hay actividades muy sensoriales, muy de crear, ya os decía, desde diferentes puntos de vista y desde diferentes puntos de creatividad. Hemos hecho esculturas con Porespan, hemos hecho bolsas sensoriales, hemos creado nuestro animalario particular, mezclando formas. Hemos hecho muchas cosas, la verdad, y las que nos quedan por hacer. Y el último paso es la evaluación. Lo comentaba antes, la evaluación. El que nos digan si les gusta o si no les gusta la actividad. La imagen que tenéis en el centro es la ficha de evaluación. Está pictografiada con pictogramas de Arasac, del portal de comunicación aumentativa y alternativa de Aragón, que nos nutre a todos de pictogramas y de imágenes y de materiales valiosísimos de una manera gratuita. Dar las gracias siempre a Arasac por su trabajo. Y bueno, lo que tienen que hacer los niños y las niñas es marcar o rodear cómo se han sentido. ¿Me ha gustado o no me ha gustado? Por eso os decía yo que a veces, y es muy curioso cuando las familias me dicen, es que marcó el que no le gustó, como con miedo. Digo yo, genial, es su opinión y eso hay que respetarlo. Fantástico, imaginaros que una persona dentro del espectro que te cuente que no le gustó algo o que le encantó. Eso es fantástico. Me sirve también para decir a las familias que se tienen que expresar. Las personas dentro del espectro del autismo tienen todo su derecho a expresarse y a decir lo que les gusta o lo que no les gusta, ya sea en arte o ya sea en la vida. Bueno, pues estamos llegando al final y comentaros que hasta el momento, no lo actualicé porque ya hemos tenido la sesión del domingo pasado. Vale, antes del domingo pasado habían participado 80 niños y niñas con TEA y 42 niños y niñas invitados. Aquí habría que sumar los últimos. 38 familias con integrantes con TEA y 12 familias invitadas. Comenzábamos las aulas hospitalarias este martes y hemos tenido un grupo muy interesante. Hemos vivido la sesión Un mar de sensaciones con una obra de Agnada Camarasa, del fondo del mar, y hemos vivido muchas sensaciones. Bueno, por último, reflejar un poquito la trayectoria del programa, que está siendo de gran interés en toda Europa. He tenido la suerte de poder dar comunicaciones en lugares como Atenas, como París, como Granada, en congresos internacionales sobre educación y sobre arte. Algo está cambiando. Yo veo que los tiempos cambian, la sociedad se hace cada vez más diversa y poquito a poquito más inclusiva. Queda camino, lo sé, pero bueno, con congresos como este en el que estamos, sé que marcamos una huella más y eso es importantísimo. Daros las gracias. Os queda por aquí mi correo, la web y la web del museo. Y bueno, muchísimas gracias.